La declaratoria de herederos es una resolución dictada por un juez por la cual se reconoce el carácter de heredero universal a una o varias personas. Se declara que una o varias personas son las herederas del fallecido. Se necesita previo a realizar la sucesión o en caso de querer vender los bienes del causante. Conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, a Acción 10 en la mañana. Con la doctora Carla Arroyo vamos a conversar un poco sobre esa declaratoria de herederos tras fallecimientos repentinos. ¿Qué sucede? Vamos a hablar de diferentes casos. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos, Dios le bendiga. Hola, gracias por la invitación. Y aquí estamos de nuevo. Cuando ya escuchábamos una nota introductoria sobre esa declaración de heredero, vamos a iniciar con un caso hipotético, doctora. Una persona que tiene dos parejas, un varón, digamos, o una mujer podría ser, ¿por qué no, verdad? Tiene dos parejas, una de unión de hecho estable y la otra su esposa, ¿verdad? Legalmente hablando. Esa persona fallece y la persona que está solamente de unión de hecho estable con esa pareja está vendiendo los bienes. ¿Eso se puede o a quién le corresponde? ¿Al esposo o a la esposa de forma legal o a la persona que estaba conviviendo de unión de hecho estable, doctora? Ok, hay que tener en cuenta que para poder establecer una unión de hecho estable es necesario que no existan impedimentos como cuando no existen impedimentos para el matrimonio. Es decir, que ni el hombre ni la mujer estén previamente casados o que haya habido una disolución del vínculo y que la relación de hecho estable tenga una duración de 3 años de forma continua e ininterrumpida. En caso de que la persona fallezca y está casado, la persona que tiene derecho a suceder en bienes, derechos y acciones es la que está legítimamente casado con él o la fallecida o el causante. Sí. Si hay hijos en esa unión, doctora, eso varía un poco. Claro, porque ya no sería en sí la pareja de unión de hecho la que tendría, valga la redundancia, derecho de reclamar, sino que sería en representación de los hijos menores, pero ya sería por una filiación directa, porque los hijos no podemos nosotros como calificarlos como legítimos o ilegítimos porque estaríamos ante una discriminación. Entonces eso es un hijo y es un hijo y el que tiene que reclamar sus derechos es la madre en representación de los hijos siempre y cuando los hijos sean menores de edad. Si ya son mayores de edad, ellos por sí y ante sí comparecen a un juzgado a solicitar una declaratoria de heredero y que sean incluidos estos precisamente a la hora de una sucesión. Una vez que esa persona fallece, ahora vamos a lo que tiene que ver con esa declaratoria de herederos, pero una vez que fallece y no hay, o ese reclamo de herencia, pero no hay un testamento, doctora, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, esta parte, yo siempre no sé por qué lo dejaron separado la parte de declaratoria de herederos con el código de la familia, porque al final de cuentas tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero vamos a la parte civil, que nosotros tenemos que presentar todos nuestros documentos que nos hacen familia consanguínea con el causante, que es el fallecido, y una vez que nosotros presentemos todos nuestros requisitos, hacemos la solicitud de declaratoria de heredero sobre todos los bienes y derechos que haya dejado a su muerte el causante. Si la persona, ustedes tienen conocimiento de la masa hereditaria o, por ejemplo, cuántas propiedades tenía, si tenía cuentas en el banco, etcétera. Entonces, una vez que ya ustedes tienen ese inventario, ustedes presentan ese inventario ante el juez y se hace la solicitud de declaratoria de heredero. Es una demanda, se manda a notificar, se manda a publicar edictos, se mandan a notificar a las personas que creamos que tienen igual o mejor derecho. Las personas
que se den cuenta que hay una declaratoria de herederos de Pedro Méndez, por ejemplo, y resulta que ese Pedro Méndez tiene un hijo que no fue reconocido, entonces ese hijo tiene derecho a personarse ante un juzgado, demostrar su filiación, la consanguinidad y ser incluido dentro de los herederos que están solicitando la parte que les corresponde. En ese momento, y ahí iba también a ese otro caso, ¿cómo demostrar esa consanguinidad? Ok, hay una excepción en el Código Procesal Civil que establece prejudicialidad, se llama, que establece una pausa en el proceso principal, que sería la declaratoria de heredero, para nosotros llevar la vía del reconocimiento a la vía de familia. Por eso digo yo de que debió haberse quedado juntos uno con lo otro, porque prácticamente quienes estamos legitimados a reclamar herencia de una persona fallecida somos los herederos consanguíneos o bien la esposa de la persona que está falleciendo. Entonces todo tiene que ver con familia. Cuando la persona fallece de forma repentina, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, pero ya dejó quizás un testamento y no deja ningún heredero, sino que lo destina para alguna institución, ¿eso se puede también solicitar que se revise esa herencia por parte de los familiares? Solamente hay dos casos en que se puede solicitar. Uno, que es la asignación forzosa, que es la que tiene derecho la esposa por ley. O sea, está en el código y no se puede evadir esa obligación, que es la cuarta conyugal. Las otras 3/4 partes él las puede dejar a quien se le dé la gana y nadie tiene por qué impugnarlo. O sea, el testamento no podría ser impugnable solamente porque los hijos dijeron yo soy hijo del Señor y yo necesito que me den mi parte. Entonces, esa no es una razón, no es una justificación para una impugnación de testamento o o llevarlo a sede judicial, porque no cabe por ley, no cabe. Y el otro caso donde se puede impugnar un testamento es donde existan menores de edad que tengan derecho a recibir una pensión alimenticia. Son los dos únicos casos en que el testamento podría ser impugnable. Que hemos hablado en diferentes ocasiones, doctora, de lo que es en sí un testamento, pero ¿qué es lo que debe de decir para que yo esté clara que ese testamento me beneficia a mí como familiar, como esposa, como hija, como hermana, como madre, en fin, ¿verdad? Dependiendo a quién. Pero, ¿qué es lo que debe decir un testamento y qué es lo que debe decir una cesión de derechos, si es que eso aplica también? Ok, la cesión de derechos perfectamente bien. Yo como heredera, por ejemplo, esos derechos hereditarios son solamente cedidos una vez que nosotros vamos a solicitar una declaratoria de heredero. Yo como hija del causante tengo un derecho que me es intrínseco por simplemente ser hija de él. Entonces, cuando yo, obviamente, tal vez yo no tengo interés o no quiero, o yo no tenía una buena relación con él y yo no quiero saber nada de esa persona ni de su dinero, entonces simple y sencillamente, como yo por ley obligatoriamente a un juez me tiene que dar un derecho, entonces yo voy a donde el juez y le digo, mire señor juez, yo le cedo los derechos, puede ser que lo haga ante el juez o puede ser que lo haga en sede notarial, en una escritura, y le digo, yo le cedo los derechos a mis otros hermanos para que dentro de la masa hereditaria lo que me corresponde sea dividido, ya sea o entre una persona a la que le estoy destinando determinada mis derechos o sean mis derechos repartidos entre todos los demás causavientes, que son los que se benefician de la masa hereditaria que está dejando al fallecer la persona. Ahora, el testamento tiene que tener ciertas solemnidades y en esto hay que ser bastante cuidadoso. Las solemnidades establecen que debemos de tener un número determinado de testigos. Tenemos que dejar bien claro quiénes son las personas que van a entrar en esa sucesión. Es la última voluntad de la persona. Lógicamente, pues, eso se hace con tiempo y en algún momento, pues yo lo hablé, que había que tener en cuenta que estábamos en un momento donde necesitábamos dejar ordenado nuestras cosas, porque nosotros, la cultura del nicaragüense es que
nunca hace testamento. Son muy raros los clientes que por hoy han hecho testamentos conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de fallecer, tienen que ir a un juicio, tienen que ir a un proceso, tienen que hacer una serie de gastos, tienen que hacer, por ejemplo, si es una finca de 5 manzanas y los hijos son 10, hay que hacer una desmembración, hay que hacer un amojonamiento, hay que hacer una partición. Entonces es un trámite bastante largo y bastante engorroso porque hay que pagar peritos, son gastos adicionales. Entonces yo creo que sí deberíamos de empezar a tener la cultura de ir ordenando nuestras cosas, sobre todo pues las personas que tienen más de una propiedad, más de un hijo. Entonces, porque es algo que al final de cuentas pues le facilita mucho la vida a todo el mundo, no deja problemas, porque incluso hemos visto que dentro de las mismas familias lo que hacen es que por un pedacito de tierra, por la mitad de una casa o la cuarta parte de una casa o tal vez el patio de la casa le correspondió, pero se matan. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Específicamente, Carla Arroyo, que nos ha dado todas esas recomendaciones. No se puede, ya nos vamos, doctora, no se puede heredar un bien que está hipotecado, ¿verdad? No, no se puede. Tendrían que ellos cancelar la deuda y entonces solicitar la declaratoria. Gracias por habernos acompañado, doctora Carla Arroyo. ¿Dónde la podemos encontrar? Su contacto, por favor, doctora. 87721613 es el Tigo y 89170731. Muchísimas gracias y vámonos de inmediato a una breve pausa comercial. Ya volvemos.